más de lo mismo. Ya la experiencia ha probado que más policías, más militares en la calle no implican necesariamente una reducción de la delincuencia. Obviamente en esto hay factores políticos. En la medida que hay más policías y más militares integrando los cuadros orgánicos de la Fuerza Armada, pues hay más espacio dentro de la institución porque muchos oficiales están prácticamente sin ningún destino, sin ninguna posición asignada. Independientemente si en el país se dieran acontecimientos de tipo político que derivaran en la continuidad del actual presidente, pues se van a ocupar más soldados, se van a ocupar más policías para restaurar el orden ante unas protestas que inevitablemente se van a tener que dar. Y finalmente yo siento que es un afianzamiento, un fortalecimiento de una sociedad que, sin pedirlo a los militares, se volvió una sociedad altamente militarizada. Entonces, responde a una actitud obsequiosa del gobierno, porque si usted compara el número de efectivos policiales que teníamos hace 10 años, se han triplicado con lo que tenemos actualmente, y cuando estaba Oscar Álvarez, por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad y el presidente Maduro, el número de muertos por 100.000 era de 30. Todo país que tiene 20 o más de 20 es un país en crisis, es un país en emergencia. Pero no es cierto que necesariamente más militares, más policías en las calles van a hacer o a generar una reducción de la delincuencia. Lo que necesitamos es una mejor policía, mejor formada. En la medida que usted empieza a enfatizar el número, sacrificando la calidad, está generando un ambiente de hostilidad del sector civil de la sociedad hacia los componentes armados del sistema de seguridad. Mire, Napoleón Bonaparte dijo algo muy interesante: las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse en ellas. Y yo creo que aquí, en las condiciones en que se encuentra el Partido Nacional, por lo menos el intento de que el presidente de la República asegure su continuidad en el poder, se va a hacer. Es decir, esto no hay que ser ingenuo ni ser tonto, hay que tenerle siempre ese tipo de reservas a las personas que están viendo realidades y que realmente no las quieren aceptar. Son los que yo llamo ciegos por voluntad propia. Todo está caminando hacia eso. Y tenemos antecedentes donde se ha negado reiteradamente que se va a aspirar a la reelección o a ciertos cargos, y después terminamos pidiéndoles que en un acto de caridad cristiana nos hagan el favor de seguir en el poder. El país está encaminando en eso. Yo siempre lo he dicho, no de ahora. Es decir, desde hace más de un año hemos sostenido que el proyecto continuista del presidente Hernández es un proyecto que lleva mucha fuerza y que en alguna medida está siendo estimulado desde arriba. ¿Para esto qué se necesita? Pues se necesita una oposición dividida, mediocre, probablemente corrupta, y se necesitan muchos, pero muchos soldados y policías para poner en cintura a los que salgan a protestar. Mire, este es un país muy modesto. Aquí la empresa privada en alguna medida da lástima porque está dividida, es decir, el poder no está en el COEP. Y el COEP quiere sobrevivir y quedar bien con el gobierno, diciendo que tenemos la mejor red de carreteras en Centroamérica y que todo está empezando a cambiar para bien. Pero el poder económico no está en el COEP. La embajada americana sí es un poder, pero no tiene opciones. Es decir, indudablemente el presidente inicia su gobierno inclinándose un tanto a gobiernos de izquierda. Va a Nicaragua, va a Cuba, va a Ecuador, empieza a invitar a Correa a venir al país, pero después le ponen el alto y le dicen que si quiere continuar con sus proyectos tiene que alinearse en un momento donde la geopolítica está en un estado de efervescencia muy complejo. Entonces el hombre se despatarra con los norteamericanos y se convierte prácticamente en un peón de la política del presidente Trump, y a pesar de que no lo reciben, porque no lo van a recibir,
trata de hacer méritos en función de un proyecto personal que es quedarse en el poder. Por más que se diga, lo que están negando ese proyecto, lo que están haciendo es ganar tiempo. Mientras estén negando que van a continuar o que van a potenciar la continuidad del presidente Hernández, nadie los va a molestar. Pero vean las condiciones en que está el país. El 90% de los medios de comunicación están controlados. El poder político está controlado. Tenemos un partido liberal que prácticamente parece un partido de viejos. Ya el partido de las juventudes eternas desapareció. Libre está en un proceso donde ya perdieron seriedad. Cualquier chabacán busca aspirar a la presidencia de la República como que estuviera peleando la directiva de un patronato. Y usted mira a un Manuel Zelaya haciéndose el muerto, haciéndose algún tipo de presencia en reuniones en las zonas rurales, pero que definitivamente no aclara cuál va a ser su papel político. Entonces, si usted tiene el apoyo de la fuerza, si tiene un adversario anémico, débil, y no mete el gol, definitivamente es que está equivocado. Y el presidente Hernández ha demostrado que en la maniobra la oposición no ha podido con él. No tanto. En el caso de la policía militar, el Partido Nacional no apoyó fervorosamente esa propuesta. Simplemente se cruzaron de brazos y dejaron que las cosas pasaran, y el presidente de la República tuvo este pequeño revés en su proyecto. Hoy la situación es diferente porque es inestable. Es decir, si usted me pregunta qué sucede hoy, hoy el proyecto continuista está gozando de muy buena salud. La próxima semana no sé, porque en la medida que se van dando algunos acontecimientos, el país está cerca de una explosión social, por la crisis económica en que se está viviendo, por lo reiterado de las mentiras que se le recetan al pueblo hondureño. Usted recuerda cuando se hablaba de las tarjetas de crédito, que se iba a modificar la tasa de interés. Bueno, está casi a 52% el interés de las tarjetas de crédito. O una serie de proyectos salvadores, los que yo llamo los proyectos de las zonas especiales de desarrollo, el Plan 2020, una serie de cosas que realmente no se cumplieron a plenitud y que generan una gran frustración en la gente. El problema de los políticos es que entre ellos se van a entender, de eso que no le quepa a usted la más mínima duda, pero tienen un monstruo que es la gente, y ese monstruo todavía no se ha pronunciado, y cuando la gente salga a votar, las cosas pueden cambiar, y muchos que tienen asegurado su proyecto político van a vivir la frustración de su vida. Es decir, es muy compleja la situación de Honduras. Yo creo que en el Partido Nacional hay proyectos y contraproyectos. Es decir, en algún momento todo el que aspire a la presidencia va a buscar la venia del poder, y el poder es el presidente Hernández. Sentimos que se están dando algunos fenómenos interesantes, la incursión de Mario Canaguati, por ejemplo, que nos involucró en la reelección, que no tiene actos conocidos de corrupción, la rebeldía solapada de Ricardo Álvarez, que todo el mundo sabe, no es necesario que lo comentemos, que no está muy a gusto con el gobierno, pero que forma parte del gobierno. El papel conciliador que pretende asumir el presidente del Congreso, que se presenta como gran convocante, ciertamente ha hecho un buen papel en el Congreso desde el punto de vista político, pero al final yo creo que todo va a estar determinado por las gestiones del presidente Hernández. Creo que estas acciones que están tomando, las está tomando de manera muy prematura. Y creo que estamos gestando un modelo exageradamente autoritario. Yo siento que va a haber una lluvia de problemas. El hecho de que aquí hayan cerrado medios de comunicación, que haya periodistas que estén a punto de ir a la cárcel sin que el gobierno intervenga de alguna manera para resolver estas situaciones, que mal que bien van a ser problemas de Estado. El problema de una criminalidad que no se resuelve, es decir, si dentro de un año, después de que se aumente el número de policías y militares,
la delincuencia no baja, el presidente va a quedar muy mal parado porque es una apuesta muy grande la que está haciendo. Es decir, todo el proyecto político va contra la realidad, en el sentido de que el problema actual de Honduras es el desempleo, es lo que más preocupa a la gente, la necesidad de comer. Al final ya la inseguridad generó un proceso de adecuación, ya la gente está casi aceptando como normal que aparezcan cuerpos desmembrados y el gobierno comete el error de provocar la criminalidad. Es decir, ayer dijeron que todo andaba muy bien y hoy aparecen 3 cadáveres, como que es la respuesta que le da el crimen organizado a un gobierno al que ya le perdió el miedo y el respeto. Y luego empieza a ver usted una incoherencia donde le dicen que tenemos grandes logros en seguridad, pero necesitamos más policías porque las cosas no andan bien. Ese tipo de cosas la gente las entiende. Es interesante ver qué pasaría en este país si la oposición se hiciera con el poder. ¿Qué pasaría con el presidente Hernández y su círculo inmediato? Tendrían problemas seguramente. Pero este tipo de cosas nos tienen que poner a pensar que ya el tema de la continuidad del presidente Hernández es un tema de sobrevivencia, no es un tema que tiene que ver con acciones puramente políticas, es un acto de sobrevivencia y él va a poner toda la carne en el asador para poner un presidente en este país que le garantice seguridad, o para quedarse él, que desde el punto de vista práctico es mucho más cómodo. El tema de la candidatura de consenso es un tema que es para la alcaldía. Es decir, y el presidente Lobo está cosechando lo que sembró. Nadie lo va a seguir. Habla de un frente opositor, pero la gente se ha envilecido tanto en política que quiere sobrevivir. Y nadie va a darse con la piedra en los dientes peleándose en este momento con el presidente Hernández, especialmente cuando él es una especie de Júpiter o de Zeus, que al que se le atraviesa lo fulmina. Y en ese sentido habría que pensar que tendrán que haber otros factores, fundamentalmente 2, los norteamericanos y la inconformidad de la gente, es decir, la gente que está en los partidos políticos es menos cantidad de la que no tiene ningún partido político, pero sufrimos las mismas necesidades y las mismas angustias.